Bienvenidos. Pues a mí me toca el honor de moderar esta primera mesa de diálogo, este panel, con de verdad personas que yo admiro muchísimo. Al prepararnos para esta mesa, lo primero que encontré fue la palabra compasión relacionada con humanización de la salud. Porque hemos escuchado ya en varios foros y en varios eventos que hemos tenido, Mayra, en otras ocasiones hemos querido hablar sobre este tema de humanización de la salud, pero desgraciadamente a veces queda solo como un concepto y como un sueño, porque como lo mencionaba el doctor Denigri, la realidad de nuestros países y nuestra economía es muy compleja. Entonces yo quisiera pedirles el día de hoy a nuestros panelistas que busquemos cómo aterrizar y cómo sí es posible llevar a cabo este proceso de humanización de la salud. Entonces, para iniciar, quisiera darle la bienvenida al maestro Héctor Rosso. Muchísimas gracias por acompañarnos y quisiera que nos platicaras un poquito de tu experiencia, porque yo creo que eso da mucho contexto sobre lo que vamos a discutir el día de hoy. Adelante, por favor. Exacto. ¿Me van a proyectar la diapo? Hay unas diapositivas, por favor, que pueden proyectar mientras él platica, pero si no, adelante. Ok, bueno, primero que nada agradecer la invitación a toda la organización de este hermoso evento, agradecer la participación de todos ustedes que han venido de diferentes partes de Latinoamérica y bueno, la idea de hoy era compartir un poco mi experiencia, mi vivencia en lo que yo pasé con una de las situaciones en la que una de las situaciones más difíciles que un ser humano puede vivir y que es la pérdida, es la muerte de un hijo, ¿sí? Entonces, no sé si está la presentación por ahí, porque me gustaría que ustedes puedan ver la fotito de Julieta, que era mi hija menor. Julieta debutó con un radiomiosarcoma de parótida, en la región de parótidas, y vivió más de la mitad de su vida con el cáncer. Falleció a la edad de 13. Bueno, tuvo 3 recidivas. Su primera cirugía fue en Montevideo. Después hubo que hacer otras cirugías más complejas y tuvimos que ir a San Pablo. Y bueno, lo que yo quería transmitirles hoy es algunos aspectos que vivimos con Julieta. Y uno de los aspectos por lo que la organización me transmitió es ver algunas situaciones que pasan con el usuario, con el paciente, en determinadas ocasiones. Entonces recuerdo y quiero contarles hoy desde el corazón. Una de las experiencias que vivimos fue cuando ella tuvo su primera cirugía en el Hospital Pereira Rosell. El Hospital Pereira Rosell es el hospital pediátrico de referencia en Uruguay. Ella tenía que entrar al bloque quirúrgico y en el hospital, yo trabajaba en el hospital, ¿verdad? Tenemos una sala para entrar al bloque donde los padres se despiden, pero de esa sala hasta que llega a la mesa de bloque quirúrgico pasa un tiempito. Y puede pasar varios minutos hasta que el anestesista la duerme, ¿verdad? Entonces, al yo trabajar ahí, saber cómo vestirme, toda esa historia que ustedes saben muy bien, yo lo pude hacer. Entonces, Julieta fue acompañada por mí hasta el momento que el anestesista le dio la anestesia. Entonces, y cuando se despertaba, yo estaba siempre presente al lado de ella. Entonces, ¿cómo podemos hacer determinadas cosas que a veces las reglas en los determinados servicios no lo permiten? Entonces, a partir de ese momento empezamos a trabajar en el hospital con la jefa de bloque quirúrgico y todo lo demás, y se incorporó que los padres pudieran acompañar a sus hijos hasta ese momento. Entonces, cuánto estrés, cuánta angustia le sacamos a ese niño, ¿no? Por solo esa simple acción, ¿verdad? Y eso por un lado. Y otra historia que quería contarles era cuando tuvo, bueno, después de todo el proceso, el tratamiento que no tuvo efecto y pasaron 3 recidivas, todo el quimio, todo lo que ustedes saben,
se tuvo que optar por los cuidados paliativos, ¿verdad? Y la experiencia que tuvimos fue la siguiente. En Uruguay había cuidados paliativos en domicilio solo para adultos, no había en pediatría. Le estoy hablando del año 2012, 2013. Y Julieta ya no quería estar más en el hospital. Ustedes sabrán que con el tema de baja de defensas, pasan mucho tiempo los niños internados, solo un padre puede estar con ellos. Ok. Y la experiencia fue la siguiente, que armamos un equipo circunstancial en ese entonces con la doctora Mercedes Bernadá y se creó un equipo de cuidados paliativos en domicilio. Yo, por supuesto, me hice cargo del cuidado de mi hija y la historia es la siguiente, que a partir de ese momento se creó los cuidados paliativos en domicilio en Uruguay. Entonces, quería transmitirlo porque me parece muy importante. Bueno, ella es Julieta, ella es mi hija. Siempre que hago una presentación me gusta honrar su memoria. La siguiente diapo es... a ver si puedo pasar. Ahí está. Cuando comenzó, que ya un poquito le conté, el comienzo del cáncer, ¿sí? Cuando, lo humano de todo esto y lo significativo fue que cuando terminó su primer añito escolar, a fin de año, en diciembre, lo que pensamos que era una papera, una parotiditis, terminó siendo un cáncer, ¿sí? Y el diagnóstico lo dieron el 23 de diciembre. Imagínense la fecha para recibir esa noticia. Los cuidados paliativos, como les conté, que fue lo más importante, ella vivió más de un año sin tratamiento, solo para el dolor. Y pudo hacer determinadas actividades. Como ven en la foto de abajo, cuando está jugando al pool, por ejemplo, ella ya tenía el tumor bien grande en la cara. Sin embargo, se ponía un pañuelo y salía y hacía sus actividades. Entonces, siempre buscar esos espacios para que los niños puedan seguir haciendo sus actividades, ¿verdad? Y lo más importante en este momento es el tratamiento del dolor. Si ella no tiene dolor, puede hacer todo. Y bueno, después la muerte fue en su casa, fue rodeado con su familia y fue una muerte muy digna, ¿no? La siguiente diapo es mi momento de negación, ¿sí? Y obviamente tuve 2 años que solo me dediqué a trabajar, a estudiar. Justo acá hay un compañero que es Diego, que después va a ser ponente. Yo fui a trabajar como subdirector del hospital, un hospital psiquiátrico en Uruguay, y él era el contador. Y fue uno de esos lugares donde yo me puse a trabajar. Y también estuve haciendo mi maestría. Entonces me dedicaba a eso, ¿para qué? Para tratar de sacar todo ese dolor, pero es imposible. Hasta que uno no hace frente al dolor, no puede avanzar. Entonces, la primera foto que hay un autito ahí, estuve un viaje a Paraguay y fue muy importante para mí, un viaje que lo hice solo, fue un momento para mí conmigo mismo, donde pude llorar, pude gritar, patalear, reír, y pude sacar mi dolor y empezar a entender mi dolor. A partir de ese momento empecé a tener diferentes actividades, empecé a abrazar más la parte holística, la parte más espiritual, y todo eso me llevó en el año 2017 a conocer a la doctora Watson, que es la teórica del Instituto Watson, es la creadora. Ella empezó a hablar de la teoría del cuidado humano y el cuidado humano en el año 1979, y la conocí. Y bueno, es una teoría de enfermería donde está lo científico y también se da mucha importancia a lo espiritual. Y bueno, empecé a trabajar en esa organización y actualmente soy el director para toda Latinoamérica y tenemos 12 países, entre ellos México, y bueno, tratamos de desarrollar todo lo que es el cuidado humano en los enfermeros, ¿no? Y bueno, como
Una de las cosas por las que me fui fue a formarme en Estados Unidos, y el curso de Caritas Coach es solo en inglés. Ahora, por suerte, lo tenemos en español. Pudimos formar gente en español y el curso ahora está en español. La graduación del primer curso es ahora, en Chile, en unos días. Y al terminar ese curso tenía que armar un proyecto y mi tutora me dijo, tú tienes una historia para contar, y me hizo entrar en ese proyecto de escribir un libro. Y bueno, es el producto, el despertar espiritual de un enfermero, de la muerte de un hijo al amor bondadoso. Y lo que hice ahí fue empezar a sanar, empezar a plasmar el dolor a través de ese libro. Y también ese libro es una ayuda para otros padres que vean mi historia, y también para enfermeros y otros profesionales de la salud, de ver esas cositas como les conté, de que puedan entrar los padres hasta el momento de que el niño se duerme, ¿verdad?, en el bloque quirúrgico. Entonces, empezar a tener esa empatía con el otro, ponernos en el lugar del otro y entender, y todo eso lo podemos ir haciendo, si no somos tan cuadrados en algunas reglas. Y eso es lo que quería transmitirle hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Adelante. Mencionaba Raquel en su discurso lo importante que era hablar de personas y no de números y estadísticas, ¿no? Entonces, para nosotros era importante iniciar toda esta sesión y estos días de trabajo hablando de la experiencia humana. Y una de las frases que tú dijiste, Héctor, que es importante, que me quedo, es la importancia del cuidado humano en un hospital. No la importancia de tratar una enfermedad, es distinto. Tratar una enfermedad que el cuidado humano, y que es parte de lo que queremos posicionar en esta mesa. Entonces, a continuación, Mayra, quisiera preguntarte, porque también no puede haber este cuidado humano si es desigual, ¿no? Si solo unas personas tienen acceso, y parte importante de la humanización de la salud es la equidad. Entonces, Mayra, yo quisiera preguntarte también desde la sociedad civil, porque este es un tema que tú vienes trabajando ya desde varios años, ¿cuál es la importancia de la equidad y qué estamos haciendo para lograrlo? Gracias, Leti. Bueno, en primer lugar, quiero aprovechar estos minutos para saludar a todas las personas que estoy viendo desde aquí. Estoy encantada, estoy fascinada, así. Mi corazón se sale de ver a todas estas caras, la mayoría de ellas conocidas y las otras nuevos conocidos. Muchas gracias, Leti. Y hablando de nuestro sistema de salud y de nuestros sistemas de salud, sabemos que América Latina es todo un conjunto de países que tenemos muchas cosas en común, y muchas de las que tenemos son inequidades y desigualdades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hemos tratado de hacer? Les voy a contar un poquito de historia. Desde que yo tuve la oportunidad de ir a un congreso en Estados Unidos de la Unión Internacional contra el Cáncer, donde todas las organizaciones de Estados Unidos estaban invitadas a este congreso para ayudar en el congreso. Estaban chiquitas, grandes, medianas, ayudando a la Unión Internacional contra el Cáncer para poder desarrollar un congreso como lo que están viendo aquí, gente registrando, gente acomodando en las habitaciones, etcétera, etcétera. Y me vine con esa idea de que México necesitábamos algo así, porque ninguna de las organizaciones que estábamos trabajando en aquellos momentos teníamos todo para atender un paciente, y yo no quería que ningún paciente se fuera con las manos vacías. Empezamos a formar la Red contra el Cáncer. Aquí está Maru, que siempre me acompañó en este inicio, y con 3 propósitos principalmente: atender a la gente que tocaba nuestra puerta. Había de todo en este grupo, había albergues, había de mama, había de cervicuterino. Entonces, si yo no tenía la respuesta, alguna de nosotros, había de niños, podía atender a las personas. Éramos incipientes organizaciones sin ninguna capacidad ni profesionalización, y entonces también estas juntas nos empezaron a servir para profesionalizarnos, para aprender, para invitar gente que nos pudiera enseñar todo lo que a nosotros nos faltaba. Y tercera, incidir en las políticas públicas, que en aquel entonces empezaba el tabaco. Y nosotros lo que hacíamos, éramos 25, 30 organizaciones, y una persona hacía las cartas para solicitar a los diputados, y nosotros lo único que hacíamos era firmar y asistir a las reuniones.
Entonces, ahí nos dimos cuenta lo que significa la fuerza de que en lugar la asociación firmara, como que iba a mandar la carta, a que firmáramos 30 organizaciones. Y pues empezamos a crecer y justamente en esos momentos invité a Leti a trabajar conmigo para hacer un listado de todas estas organizaciones. Nos ganamos un proyecto y supuestamente íbamos a hacer un directorio y le dije a Leti, no imprimas nada porque a los 3 días se nos va a echar a perder, vamos a hacer una página web. Y empezamos a hacer la página web. Entonces, esto nos fue enseñando que la fuerza de todas podíamos trabajar muy bien para llenar todos estos tropiezos que nuestros pacientes tienen a lo largo y todas estas desigualdades realmente, y hablemos de desigualdades empezando por el presupuesto que nosotros tenemos en salud. Es una pena que el PIB sea menos de la mitad de los mínimos que tienen otros países. Estamos en el penúltimo lugar y no se diga el presupuesto per cápita que les dan a los pacientes dependiendo del sistema en el que estén, vayan a ser beneficiados. Tenemos el sistema de Marina y de Sedena, donde tienen todo, donde tienen los mejores medicamentos, donde el presupuesto per cápita es alto. Después teníamos Pemex y después para abajo el ISSSTE con otro presupuesto, el Seguro Social con otro presupuesto y no se diga la gente sin derecho a biencia por el trabajo. Estos que al día de hoy son 50 millones de mexicanos. Entonces, esto nos hace realmente ver las grandes diferencias entre un hospital y unos derechohabientes que tienen todo, a otros que con trabajos tienen algo. Y necesitamos trabajar para ello. Por eso se formó entonces el movimiento Juntos contra el Cáncer, porque empezamos a ver que no solo México era el lugar donde estaban estas carencias, sino toda la República Mexicana y más aún en los lugares alejados de las ciudades capitales, y empezamos a invitar a organizaciones, muchas de ustedes aquí, gracias nuevamente, para… nos preocupaba realmente cómo estaba la situación fuera de la ciudad. ¿Y qué pasó? Bueno, empezamos a trabajar en otras redes tomando temas que realmente son muy terribles, como lo que les acabo de comentar, el presupuesto, otras organizaciones hablando de enfermedades raras, otras organizaciones hablando de las necesidades de niños, pero hemos visto que que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones observatorio que vigilan el presupuesto, que vigilan las políticas públicas, es lo que nos da la fuerza, y por eso el día de hoy es un gran ejemplo que hemos dado un paso adelante, porque no nada más nos quedamos en México, sino queremos que América Latina, que tiene muchos de los problemas que tenemos nosotros, nos unamos, y ya lo estamos haciendo. El día de hoy estamos formando la gobernanza que tiene que existir de la sociedad civil para que en conjunto con la iniciativa privada, con los gobernadores, con los legisladores, podamos llegar a lo que realmente nosotros estamos buscando, que es cambiar nuestro sistema de salud, hacerlo más equitativo, como siempre lo he dicho, más justo, que no se vean esas diferencias y que tengamos un sistema de salud humanizado y con calidad. Leti, muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias por esta explicación, pero también muchas gracias por estos más de 20, 25 años que tienes siendo líder de estas organizaciones y enseñándonos a todos los días lo que hay que luchar para seguir adelante con los pacientes. Entonces, muchísimas gracias. Pero tocaste un tema muy, muy importante que tiene que ver con los recursos, y desgraciadamente también no podemos hablar de humanización en la salud si nuestros pacientes siguen haciendo un enorme gasto de bolsillo, ¿no? Todo se queda en buenas intenciones, bonitas palabras, pero entonces por eso quiero invitar a que nos
menciona ahora la doctora Sandra Rosso, que su expertise es el tema de nuevas tecnologías de información. Y la pregunta específica es, ¿cómo podemos hacer que todos estos avances en tecnologías ayuden a disminuir este gasto de bolsillo en las personas y que esto también permita que accedan? Bueno, muchas gracias por esa pregunta y por todo lo que ya están compartiendo. Yo creo que entender que humanización es empezar por manifestar y vivir un genuino interés por el otro, nos va a ayudar a ver que hoy no podemos pelear con la tecnología. ¿Cuántos de ustedes son nativos digitales? O sea, no mentiras, no levanten la mano, pero nacieron ya cuando el Internet existía. Mi hija es una nativa digital, yo soy una migrante digital. Y un día decidí no pelear más con eso, porque mi hija me pregunta, ¿cómo hacían para vivir antes de que hubiera Internet? Miren que en los temas de lo digital tenemos una gran oportunidad de llevar a unas dimensiones, digamos, no vistas desde el trato uno a uno, mensajes poderosos como el que todos ustedes realizan. Tenemos una labor muy grande que hacer con lo digital para que la atención humanizada sea que las personas podamos tener la información de nuestra historia clínica, de nuestro expediente electrónico, que eso nos ayude a que no tengamos una atención fragmentada, como lo es la atención oncológica en toda América Latina, que podamos no ir más con el expediente debajo del brazo, ¿cierto? Yo espero antes de jubilarme lograr que algo de eso pase en Colombia y en otros países de América Latina. Lo que quiero decirles es, tal vez uno se imagina humanización y piensa que lo digital está en contra de lo humanizado. Yo quiero dejar un mensaje y para dar aquí paso a los demás, y es tal vez en lo digital tengamos, estoy convencida de que tenemos, una serie de tácticas y de herramientas muy valiosas que nos pueden llevar a que la atención humanizada, ese genuino interés por el otro en la atención del cáncer y de otras enfermedades realmente se dé. Piensen en estas palabras: democratizar la información. La información, el poder no lo tiene quien tiene la información hoy, eso era el siglo pasado. Hoy el poder lo tiene quien es capaz de compartir y democratizar la información para que se tomen mejores decisiones, para que los pacientes y los ciudadanos estemos empoderados. Y finalmente, creo que hay cosas que nunca lo digital va a poder reemplazar. No va a poder reemplazar el examen físico de un paciente, las personas clínicas que están aquí lo dirán, pero sí son herramientas valiosas para temas de acceso, de alfabetización, que es otra materia de análisis, y para que podamos a través de lo digital manifestar un genuino interés por el otro. Muchísimas gracias, doctor. Y justo ahora queremos cederle la palabra a la doctora Mayra Kalefi. Muchas gracias por acompañarnos. Doctora, usted desde su expertise como médico y también como presidente de FEMAMA en Brasil, hablamos muy poco a veces del diagnóstico en estos temas, siendo que es clave en toda la ruta del paciente. Y sabemos todos que lo que se invierte en tratamiento comparado a lo que se invierte en prevención y en los procesos de diagnóstico es muy poco. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en Brasil para lograr tener este 50-50 de inversión, por ejemplo, para el diagnóstico, y cómo eso se traduce en humanización en la salud? Muchas gracias por me invitar, es un honor estar allí. Siento el calor humano de esta sala. Aquí está humanizado, con certeza. Estamos ahí en esta lucha a mucho tiempo. Tuvimos la oportunidad de tener otras organizaciones en Latinoamérica, mas ahora es hora de Oncolatino. Estoy muy honrada, sinceramente, porque estoy viendo pares aquí que no van a dejar esto para atrás. Entonces, gracias. Sí, mas gustaría de poner este 50-50 teoría en un contexto, de dónde ven. Porque Mayra Galindo y Mayra Kalefi son partes de un External Advisory Board de una alianza mundial de todas las enfermedades, son muchas, no solo cáncer. Eso se llama AIPO,
IEEPO. Essa aliança internacional de organizações de pacientes nos impulsionam para pensar juntos em maneiras de superar desigualdades, inequidades e tudo isso, mas principalmente nós lançamos um documento de posição que eu incentivo a todos a lerem, porque é um documento que habla de colocar as pessoas no centro da assistência sanitária. Esta é uma maneira muito, até simples, de pensar paciente centralizado. O que a equipe médica de todos os profissionais a servir àquela pessoa. Isso está ocorrendo isso principalmente com a figura em Brasil da enfermeira navegadora. Sim, que não precisa ser uma enfermeira. Pode ser uma assistente social, pode ser uma voluntária treinada, pode ser uma ex-paciente. Humanizar a alfabetização sanitária, tornar isso mais concreto, mais sencillo a todas as dificuldades, porque há uma grande maioria em Brasil que nos lê, mas não compreende. Esse é um problema. Há muitos indígenas em Brasil que vivem apartados, mas que estão tão doentes quanto nós. Então, customizar um pouco mais a alfabetização, isso digitalmente, a doutora Sandra acabou de dizer isso, é possível. FEMAMA começou uma grande... FEMAMA é a organização de mais de 70 ONGs em Brasil há 17 anos, a partir de uma de Sul, de IMAMA, que hecho 30 anos no mês passado. Então, há corrida aí, há o que contar. Mas, definitivamente, a alfabetização nos ajudaria muito nesse modelo 50-50, que eu vou chegar aí. A terceira é a digitalização da assistência, o poder dos dados, de chegar a convencimento de governos com dados. E nós estamos, as organizações estão procurando poner dados em conjunto, não somente dados médicos. Os pacientes, obedecendo todas as leis de LGPD e tudo isso, contribuindo para dados das organizações que elas acreditam e participam. E aí já é um momento importante de virada. E a última, e não menos importante, seria a centralização, então, de um perfil 50-50, que seria, na verdade, poner mais inversões em prevenção e detecção precoce e não tanto em tratamentos avançados. Porque o que se passa em Brasil, tinha aqui alguns pontos, mas podemos falar isso na discussão. O que passa é que, com toda a demora, com todo o problema do tempo, que há muita demanda e a pandemia piorou todo, estamos vendo os pacientes, a maioria que estavam há um tempo atrás tendo um diagnóstico precoce, estamos vendo todos em tardio. E em câncer de mama, por exemplo, é muito igualitário o atendimento o que é oferecido com público e privado. O que está cada vez mais distinto, abismal mesmo, é na doença avançada, que não há como pagar todo. Não há dinheiro para pagar. Então, nós pensamos a nível mundial, não somente em câncer, que
si ponemos más inversiones en prevención, en alfabetización, en diagnóstico precoce, evitaríamos mucha gente llegar avanzada donde no tenemos cómo tratar, atender y tratar. Y más, personas están muriendo ahí, estas que mueren, no antes. Entonces, para finalizar mi comentario, temos a oportunidade de, agora lançamos no Distrito Federal um chatbot, uma plataforma via WhatsApp, que as pacientes que são reguladas, lá a regulação, tu vai para cá, tu aqui, ali, em los diferentes centros. Antes de ela ser regulada, nós hacemos perguntas pelo chatbot e verificamos se essa paciente tem indicação de ter uma testagem genética. Por exemplo, porque não há testagem em Brasil, no SUS, no público. Por que testagem? Porque aí pegamos o fio da meada, se diz assim em espanhol? Hilo de la... Identificar el tipo, ¿no? de cáncer. La persona indica index daquela família para ver quantos mais na família são geneticamente mutados e podem fazer prevenção. Então, são mecanismos que não havia geneticista para todos, não havia consulta para todos. Então, esse chatbot consegue discriminar de 100 pacientes, solamente 20 que vão aí seguir o curso de aconselhamento. É uma ideia para poner aqui como dia posso vir aí e mostrar isso. Gracias. Sí, un segundito. Adelante, doctora. Solo un comentario de algo que mencionaron en relación con el tema del gasto de bolsillo. Yo creo que hay un mensaje que se ha dicho y quiero recalcar y es, yo creo que un elemento claro de humanización en salud es el acceso y la equidad. No, tal vez nos preocupamos a veces mucho y pues tiene sentido de cómo es ese trato cuando estamos atendiendo a la persona, pero creo que hay algo por encima de eso y es como en personas como ustedes, organizaciones como ustedes y como todos, realmente trabajamos por hacer de la equidad, del acceso efectivo a la atención en salud en cualquiera de las etapas, desde la promoción de la salud, una expresión de humanización. Totalmente. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que estoy contenta por todo esto que hemos escuchado. Adelante. Pero porque yo creo que esta mesa sienta el preámbulo de lo que van a hacer estos 4 días, ¿no? Ya hemos tocado varios temas hablando de los datos, hablando del diagnóstico, hablando de la alfabetización en salud, pero es muy importante que también lo vamos a tocar en el futuro, medir, ¿no? Entonces, le voy a preguntar a la doctora Julie Watson también, que sea tan amable de explicarnos ellos en el proceso del Watson Caring Institute, qué están haciendo para poder medir. Dear Julie, it's great having you here, and we would like you to tell us what are the key performance indicators or the KPIs that you use on the Watson Caring Institute to measure the ability to humanize healthcare in the practice. Gracias. Buenos días. Perdón, no hablo mucho español. Allora, so I speak in English, and Leticia will help me. Of course. This is a good example of how to communicate with patients that maybe are difficult to speak to. Este es un buen ejemplo de cómo comunicarse con pacientes que a lo mejor es difícil contactar. Because we all know how to be human, right? Todos sabemos cómo ser humanos. So I'm so pleased to be here. Thank you for inviting me. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. I'm going to answer Leticia's question as I speak, Va a contestar mi pregunta mientras ella da su ponencia, because the secret is in my presentation. porque el secreto está en su presentación. So, who am I? I work for Watson Caring Science Institute. My mother is a nurse theorist and philosopher who has created a toolbox for nurses.
Mi madre es la doctora Jean Watson. Ella es una teórica que creó una serie de herramientas para enfermeras para el cuidado humano. So it is my job to invite you to further the development of this work. Y es mi trabajo invitarlos a ustedes a ahondar en el trabajo. So as Hector mentioned, we work all over the world, but particularly in Latino Iberoamerica, thanks to Hector and language. Y como Héctor mencionó, trabajamos en todo el mundo, pero también particularmente en Latinoamérica. We also work with countries all over the world as well as America. Trabajamos también con otros países. We also work with Middle Eastern nurses. Israeli and Palestinian nurses come together at a conference to connect with us. También trabajamos con enfermeras del Medio Oriente y de Palestina y las hemos invitado a que vengan a trabajar con nosotros. It's dangerous for them to do this. Es peligroso para ellos hacer esto. If they can do it, we can do it. Pero si ellos lo pueden hacer, nosotros también. And so, why is this important? What is this I'm talking about? ¿Por qué es esto importante? ¿De qué estoy hablando? Well, the secret is in the title, Caring Science. El secreto está en el título, la ciencia del cuidado. We now know that caring is hugely important to the patient and to the nurse and to the carers and to the community. Ahora sabemos que el cuidado es muy importante para la enfermera, para la comunidad y para los médicos. So we work with hospitals, mainly in America, where we collect data about the value of this work. So you know what happened during the pandemic. Nosotros trabajamos con muchos hospitales y recogemos datos acerca de lo que está, cómo funciona este trabajo, el trabajo que hacemos, y ustedes saben lo que sucedió en la pandemia. Nurses were exhausted and they said, no more, I don't want to do this anymore. Las enfermeras estaban rebasadas y exhaustas y dijeron, yo ya no quiero hacer esto. And we all came into this profession because we want to care. We are caregivers. We want to make a difference. We want to be of service. Y todas nosotras vinimos a esta profesión porque queríamos cuidar a las personas, porque queríamos ser de servicio para otros. What we discovered, particularly with these hospital systems, Descubrimos con estos sistemas en los hospitales was that if you empower and care for the nurse and give her or him tools in which to protect themselves emotionally, spiritually, que si tú empoderas y les das herramientas a las enfermeras para que se cuiden a sí mismas y se protejan, then they have value and purpose to their work. tienen valor y un propósito en su trabajo. And guess what? Y adivinen qué, We can evidentially measure the impact to the hospital by the fact that the nurses are staying. ¿y qué creen? Podemos medir el impacto de este cuidado en los hospitales, primero porque las enfermeras se quedan, And guess what? Because they are happy, they feel well, guess what? They care for their patients with love, dignity, respect. y como ellas están felices y tranquilas, cuidan a sus pacientes con amor y con dignidad. So what we now are doing is, you know, this work, if you want to look on the financial aspect, you know, staff turnover is a huge financial burden to hospitals, as you know. Y si quieren plantearlo como el sistema de salud, la rotación de personal es un grave gasto para los sistemas de salud. And of course, the results of the patient experience of the care is significantly increased. Y evidentemente los resultados de los pacientes y las deficiencias de atención también aumentan. So we offer professional development for nurses and for caregivers. Así Like que you- nosotros ofrecemos proyectos de profesionalización para enfermeras y cuidadores.
to understand this work so that they can then impart the work in their system and in their homes. para que puedan replicar este trabajo en sus lugares de profesión y también en su hogar. We also have a recognition called Lotus Recognition, which then celebrates the unique work that the nurses do in the hospitals. Y también tienen sistemas para reconocer el trabajo único que realizan los enfermeros en el hospital. So it's a national recognition, or international, we hope, recognition, Es un reconocimiento internacional y nacional on the value of this work. en el valor de este trabajo, So here we are to the evidence. la evidencia. So here it is in Spanish. If you might want to just read that, but basically we work specifically with Stanford Health is one of our champions. Está en español, ustedes lo pueden leer y nos comenta con quiénes trabajan. It's quite a respected hospital system in America. Es un hospital muy reconocido, Stanford. Stanford Hospital, que es reconocidísimo en Estados Unidos. And basically, he's now, the chief nurse officer has given these measures, these metrics. La enfermera en jefe me ha dado estas métricas. So that's just following up what I was saying, that it evidentially makes a huge difference to their system. Que esto es en seguimiento de lo que les decía previamente, que hay evidencia de cómo esto cambia la atención. So then, another aspect to our work, so we offer professional development, but we also are very interested in scientific research. I am not a researcher myself, but I have excellent researchers that we work with. Dr. Watson has created tools in which to measure caring. Yo no soy una investigadora, pero tenemos investigadores muy reconocidos en nuestro equipo. La doctora Watson creó estas herramientas en las que podemos medir y tener estos KPIs. So it's quite we call traditionally a softer indicative factors, but now we know that this is really important to the healing and health of the patient, of the nurse, of the staff, of the community, of the world. Y entonces así nos podemos dar cuenta que esto es muy importante por el beneficio del paciente, de la enfermera, del staff y de la comunidad y del mundo. So it's a 7-point, for the scientists out here, I think of which you are many, it's a 7-point Likert scale. They have been validated in English. Son 7 puntos en la escala que han sido validados en inglés. They are being worked on in Spanish currently, the patient scores. Ahora están siendo trabajados y traducidos al español. So what's important here is like big data companies in America called Qualtrics and Press Ganey. Que ahora, lo que es importante aquí es que ahora hay compañías de Big Data en Estados Unidos. They are now using these scores as an addition to their patient questionnaires. Están utilizando ahora estos formatos en adición a los cuestionarios que ellos tenían. So one of the questions is, were you treated with loving kindness? Una de las preguntas es, ¿fuiste tratado con amor y bondad? Were your beliefs honored and respected? ¿Tus creencias fueron respetadas y honradas? Were you treated with dignity and respect? ¿Fuiste tratado con dignidad y respeto? And I can't remember the other one. But you get Y nos the- olvidamos de la otra. So that's a very different question than, did the nurse turn your call light button off? Esta es una pregunta es un tipo de preguntas muy distintas a las que normalmente hace la enfermera. So, like Hector, what we do is we give voice and language to those invisible experiences that Como are con- important. That are Perdón. important. Como con Héctor, lo que hacemos es dar voz a esas situaciones invisibles. And so, thank you for having me, and I have information if you want to know more. But this is a very famous quote of my mother's that's just pausing to say, you know, what if this one moment with this one person
is the very reason we're here on earth at this time. Y le agradezco mucho la invitación a este panel, pero quiero terminar con esta cita de mi madre, la doctora Jean Watson, que dice, quizás en este instante, con esta persona, es la razón por la que estamos aquí en la Tierra en este momento. Thank you. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a abrir el micrófono por si alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta. Vamos a dedicarle unos 5 minutitos porque creo que ya nos estamos extendiendo en el tiempo de la próxima ponencia. No sé si alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta. Aprovechen a nuestros ponentes que están aquí. Por favor, levanten su mano. Vamos. Adelante, Luis Mariano, que nos acompaña desde el estado de Hidalgo, por cierto. Muchas gracias, felicidades a todo el equipo, el staff que nos organizan este simposio. Mayra, mil felicidades por reunirnos nuevamente a las organizaciones de la sociedad civil. And Julie, thank you very much for your apportation to this illness in the world. The most important thing here is you are connecting the brain, the mind, the soul, the spiritual treatment for all of us. Justamente ella está tocando algo que se llama, y es una nueva técnica que seguramente los doctores no me dejarán mentir, es el tema de la psicoinmunoendocrinología. Cómo podemos conectar la parte espiritual, la parte psicológica, la parte física para atender mejor a nuestros pacientes. Te felicito, Julie. Thank you very much for all your speech. Thank you so much. Y felicitarlas a todas. Realmente ya llevamos tiempo aquí algunos participantes juntos contra el cáncer. Y creo que tenemos el deber como organizaciones de la sociedad civil dar esa esperanza de vida, y si nosotros somos el granito de arena que va a contribuir a cambiar las mentalidades en las políticas públicas, en ayudar al que no sabe cómo llegar a que lo atiendan en un hospital, pues felicidades, aquí estamos y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Luis. Me indican que ya vamos a cerrar el panel, ¿es correcto? ¿O tenemos Sí, pero una pregunta más? Gracias. Eso. Sí, claro. Buenos días, igual. Felicidades, Mayra. Felicidades a todo el equipo de Juntos contra el Cáncer y a todos los panelistas. Mi pregunta es, en esta humanización, ¿cómo hacer esa parte de gobernanza que precisamente mencionaban con las transiciones de gobierno en los países? Porque esa parte, en cada transición volvemos a empezar, en cada movimiento volvemos a empezar. Entonces, ¿cómo hacerlo? Interesante, mas existe en todos los países maneras constitucionales que a sociedade civil pode estar representada. Então, para nosotros que tenemos muchos proyectos que pasan de un gobierno a otro, tenemos que involucrar la sociedad civil para que no deje esto se ir con la mudanza de gobierno. Entonces, por ejemplo, en Brasil, nosotros hacemos parte como organizaciones de, no digo todas, la gran mayoría está en consejos municipales de salud. Los poderes de transformación están en las ciudades. Cuando el prefeito, que tú sabes dónde mora, que está ahí, alrededor, tiene que estar de olho ahí. Tiene que estar vigilante. Porque a veces, como aconteció en Brasil algunas veces, tenemos las leyes promulgadas, sancionadas, efectivas, y ahí viene una portaría que saca la ley. No, tenemos que hacer vigilancia. Y para eso las organizaciones de pacientes son las más importantes fuerzas para evitar estos cambios conforme el partido político. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctora, por favor. Yo complementaría a la doctora mencionando, una cosa son políticas de gobierno y otras son de Estado. En la medida en que logramos que los avances como estos se vuelvan de Estado, se trasciende un gobierno. Y es la sociedad civil quienes somos los llamados, como lo dice la doctora, a verificar, supervisar que no se cambie. Voy a poner un par de ejemplos, si me lo permiten.
Colombia tiene una política de Estado que se llama gobierno digital. Dentro del gobierno digital tenemos una cosa maravillosa que se llama la carpeta ciudadana, y es que los colombianos hoy no requerimos andar con toda la información debajo del brazo, sino podemos acceder a nuestra información de los impuestos, bueno, de muchas cosas allí, y ahí está. No importa cuál gobierno llegue, eso ya está instaurado, pero es la sociedad civil quien está llamado a verificar que esto no se pierda. Y hay otra cosa maravillosa, y es si los ciudadanos lo han apropiado, los ciudadanos no lo dejan perder. Hay muchos casos. Telemedicina rural en Colombia, en una región de altísimo conflicto hace unos años, yo todavía es otra vez, que se llama San Vicente del Caguán. La comunidad dotó los televisores y todos los recursos para que tuvieran acceso por telemedicina en zonas rurales dispersas. Hoy, cualquier gobierno que llegue, derecha, izquierda, centro o el color que sea, tiene que entender que la comunidad eso no se lo va a dejar quitar. Entonces, creo que el poder está allá. Muchas gracias. Pues con esto terminamos. Un aplauso, por favor, para la doctora Mayra Calefi, la doctora Sandra Rosso, para Julie Watson, para Mayra Galindo y para el maestro Héctor Rosso. Gracias. Solo que Margarita, que es tanatóloga y trabaja en el Centro de Cuidados Paliativos de acá de México, quiere dirigir unas breves palabras a Héctor Rosso por la historia personal que contó. Muchísimas gracias. Soy breve porque sé que no hay tiempo, pero no quería irme sin agradecer que haya compartido una experiencia tan difícil y tan importante, y decirle que para nosotros es sumamente de valor porque los cuidados paliativos en México domiciliarios no son considerados, no son tomados en cuenta, y es un súper derecho de todos los pacientes que se van a casa cuando les dicen que no hay nada que hacer, porque los ven como si fueran un tumor, una enfermedad, y son seres humanos con los que hay infinidad de cosas que hacer mientras hay vida. Gracias, Héctor. Gracias a todos. Thank you very much.